Bien, sean muy bienvenidos entonces a esta segunda parte que tenemos, ¿cierto? De doctrina e historia de la Iglesia, donde particularmente, ¿cierto? Estamos viendo la Reforma Protestante. Hablamos la semana pasada de que no íbamos a ver, ¿cierto? Lo habitual, lo tradicional de ver las cinco solas, ¿cierto? Que son eventualmente herramientas fundamentales para entender la Reforma Protestante en su proceso teológico, sino que íbamos a intentar ver otras características que fueron permeando la iglesia eh, y las distintas corrientes, ¿cierto?, del protestantismo, pero desde un punto de vista central, ¿cierto?, que iba a ser la declaración que está establecida en el concilio niceno-constantinopolitano del 381, que dice, ¿cierto?, en una de sus frases: creemos en una santa iglesia católica y apostólica. ¿Ya? Entonces, la semana pasada, ¿cierto? Estudiamos a qué se refería con una iglesia y con santa iglesia, ¿cierto? Y ahí fuimos viendo algunos paralelismos dentro de la historia también, ¿cierto? Por eso es tanto doctrina e historia eh, de la Reforma, para entender cómo el protestantismo se entendía como uno, a pesar de haber sido distintas corrientes o distintos movimientos, y cómo, ¿cierto?, indicaban cómo el catolicismo romano no era eh, la única institucionalidad existente, ¿cierto?, ni la única fuente del cristianismo, ni en un nivel histórico, ni en un nivel doctrinal, y allí había una separación, ¿cierto?, que era fundamental para lo que eran los reformadores y para nosotros hasta el día de hoy, ¿cierto?, que era esta concepción de la iglesia invisible y la iglesia visible, o las iglesias visibles, ¿cierto? Luego de eso hablamos sobre la iglesia como santa, ¿cierto? Y vimos que aquí sí que hay un punto que realmente rescataron en profundidad los reformadores al buscar, ¿cierto?, la santidad de la iglesia y de sus fieles, ¿ya? Tanto de su jerarquía eclesiástica como también de los cristianos en particular. Y esta era una defensa que era bastante transversal, ¿cierto?, de todos los reformadores y de alguna manera también eh, para el movimiento evangélico posterior. El tema de la santidad va a ser fundamental para entender el desarrollo de la iglesia, eh, y de esta manera también nosotros comprendíamos su evolución, ¿ya? Y las clases de hoy, ¿cierto? Nos toca ver la iglesia como católica y la iglesia como apostólica, ¿ya? Cabe indicar, y un dato no menor, que el día de hoy, que es 20 de mayo, es justamente la fecha estipulada del credo niceno, ¿ya? Hace 1700 años exactamente, en esta fecha, se estaba promulgando, ¿cierto?, lo que era este credo, por lo que es bastante interesante, ¿cierto?, poder volver, ¿cierto?, hacia él. Lo que yo les comentaba en la clase pasada y que es importante, ¿cierto?, volver a reiterar las veces que sea necesario, es que estos credos, ya, estos eventualmente el niceno constantinopolitano, el credo de los apóstoles, eh, son comúnmente reiterados y mencionados en las distintas confesiones de fe del mundo protestante, ¿ya? Son válidos tanto dentro del luteranismo, del anglicanismo, del metodismo, y para nosotros como bautistas, al menos si nosotros vemos hacia atrás, hacia nuestra tradición histórica, también todos los primeros, las primeras confesiones de fe bautista contemplaban, ¿cierto?, como fundamental, y los catecismos bautistas también contemplaban el credo niceno-constantinopolitano y el credo de los apóstoles como un pilar fundamental de la fe, ¿ya? Em, de hecho, hay algunas confesiones de fe, ¿cierto? Como por ejemplo, que la vimos la semana pasada, la confesión bautista ortodoxa, como se le denomina, de 1660, ya en su último artículo, ¿cierto?, desglosa todo lo que es el credo niceno-constantinopolitano, y por tanto lo establece como uno de sus artículos, como una de eh, parte integral de la confesión, ¿ya? Y asimismo, por ejemplo, también em, el Catecismo Bautista Ortodoxo de 1680 va desglosando, ¿cierto? En el Catecismo Pregunta y Respuesta,
va desglosando también este mismo catecismo, y va viendo a qué se refiere con una santa iglesia, una iglesia católica, una iglesia apostólica, etcétera, y así con el resto también del credo, ¿ya? Así es que es parte común, es un patrimonio común a toda la cristiandad, como un símbolo, de alguna manera, de lo que es la ortodoxia de la iglesia, una creencia basada en la Sagrada Escritura, que encuentra en ella su fuente de inspiración, y que es un estándar común del cristianismo, ¿ya? Independientemente que luego, ¿cierto? Eventualmente, por otras materias nos vayamos separando o alejando, ¿cierto? De las distintas tradiciones religiosas que puedan existir en el cristianismo, estos puntos al menos son puntos comunes y por eso es importante a veces volver un poquito en ellos. Entonces teníamos que las marcas, ¿cierto?, de la iglesia era una santa, católica y apostólica. Y nos toca ver ahora católica, ¿cierto? Que es tal vez el más controversial, el más controvertido de todos, ¿ya? Y por eso yo lo encuentro más entretenido. Entre más controvertido, mejor, ¿cierto? Em, Uno podría decir que nosotros somos católicos o que creemos en una iglesia que es católica. Entonces, para responder a esa pregunta, habría que entender adecuadamente qué es el catolicismo o la catolicidad, ¿ya? Em, ¿Qué significa en el credo niceno que la iglesia es católica? ¿Qué significa? Cuando el credo nombra, ¿cierto?, este concepto, esta palabra de católico, usa el término católico, ¿cierto?, no queriendo decir católico romano, ¿ya? No queriendo decir esta institucionalidad donde el Papa, ¿cierto?, es la cabeza. No se refiere a eso, ¿cierto? Eso es lo primero que vale la pena decir, ¿cierto? No nos estamos refiriendo a ese catolicismo, ¿cierto? Ese catolicismo del cual eventualmente muchos conocieron ustedes desde su niñez, ese catolicismo, ¿cierto? Que tiene una estructura jerárquica, ¿cierto? Que nosotros lo vemos plasmado, ¿cierto? En catedrales, ¿cierto? O en iglesias, ¿cierto? Aquí en el centro de Santiago, que son históricas, ¿cierto? No nos referimos a ese catolicismo, ¿ya? En absoluto nos referimos a ese catolicismo, ¿ya? Más bien estamos retomando el significado más antiguo de católico como universal o mundial, si quiere decirse también. Por tanto, es comprender la etimología que tiene la palabra, ¿ya? No cuando se utiliza como un nombre, ¿cierto? Como el nombre de la iglesia, sino que cuando se utiliza desde el punto de vista etimológico, ¿qué es lo que significa esta palabra? Y esta palabra significa en el credo, ¿cierto? Significa, o debiese significar para nosotros, ¿cierto? Universal o mundial. De hecho, por eso generalmente en el mismo credo niceno, cuando lo utilizamos nosotros los protestantes, en vez de ponerle católico, le ponemos universal, porque sería la transcripción, sería simplemente la traducción del término, ¿ya? Si bien el Nuevo Testamento, ¿cierto?, habla con mayor frecuencia de la iglesia o eclesia en términos locales, ¿cierto? La iglesia de Filipos, de Corinto, la iglesia de la Odisea, es decir, una iglesia local, también se hace referencia en la escritura a la iglesia en un término colectivo o en un término universal, ¿ya? De todos los creyentes, ¿ya? Encontramos en la escritura ambos conceptos, ¿cierto? Que dan cuenta, ¿cierto?, de lo que después la Reforma Protestante, ¿cierto?, plantearía como iglesia eh, invisible y las iglesias visibles, ¿cierto? Eso ya lo repasamos la semana pasada, así que no vamos a profundizar en esos conceptos ahora. Una verdad incómoda. En la iglesia de Roma católica, este punto es muy interesante, porque si uno le preguntase esto a cualquiera de los reformadores, a Lutero, a Calvino, a John Knox, eh, eventualmente dirían que la iglesia no era verdaderamente católica, la iglesia que existía, ¿ya? Por eso ellos solían referirse, ¿cierto?, en sus escritos a los romanistas, ¿ya? O a los papistas, ¿ya? De manera un poco despectiva a veces. Ese solía ser el término habitual que utilizaban los reformadores para hablar
de la institucionalidad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ya? Decían o los romanistas o los papistas. Nunca se referían a ellos como los católicos. ¿Ya? Y es porque jamás ellos se desentendieron del concepto católico. Entonces, para los reformadores, la Iglesia de Roma no es suficientemente católica, dado que busca atar su herencia romana, conseguida bajo el Imperio Romano, a un estatus único de iglesia. Es decir, al querer ser romana, dejó de ser iglesia católica. Eh, Puede sonar trabalenguas, ¿ah? Especialmente por los conceptos que nosotros a veces tenemos preestablecidos. Pero si uno pretende representar a la iglesia universal, ¿cierto? O mundial, ¿cierto? Y es el concepto que tiene el catolicismo. No puede, por tanto, ser una iglesia que cultural, estructural y teológicamente se refiera a un solo lugar, que en este caso es Roma. Roma es la centralidad del catolicismo romano. No se entiende el catolicismo romano sin Roma. Toda la herencia que ellos reciben como tradición proviene del Imperio Romano. Y por tanto, cualquier iglesia que no haya sido influenciada por esa cultura romana, ellos no la entienden como verdaderamente católica. Lo conversábamos la semana pasada, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los portugueses llegaban a la India, ¿cierto? Y se encontraban con cristianos, ¿ya? Ellos no eran protestantes, no, eran otros cristianos que habían sido fundados, ¿cierto? Eventualmente, según la tradición, por Santo Tomás. eh, y para ellos eso no fue suficiente. Ellos querían convertirlos eh, al catolicismo romano, con costumbres romanas, con la misa en latín, subyugados al Papa. Por tanto, aunque ellos hubiesen tenido un desarrollo histórico independiente, la verdad es que eso no fue suficiente para ellos. ¿Ya? Y es por eso justamente que nosotros decimos que la Iglesia de Roma no es lo suficientemente católica. O al menos dentro del periodo de la Reforma Protestante, ese era un hecho. ¿Ya? Eh, La romanización de la iglesia incluyó diversos elementos, ¿cierto? Roma como Santa Sede, por ejemplo. Eh, Roma, como se le fue conociendo a lo largo del tiempo, como la cátedra de Pedro, o la silla de Pedro, ¿cierto? En donde allí se sienta, ¿cierto? El representante que representa al mismo Pedro y por tanto que tiene la llave, ¿cierto? Y toda la teología romana que existe al respecto de esta instrucción, ¿cierto? Que recibió el apóstol Pedro de Jesús. El latín como idioma, ¿cierto? El latín que proviene, ¿cierto?, del Imperio Romano. Y esto se traduce incluso, por ejemplo, en el derecho, ¿cierto? El derecho canónico es una imagen del derecho romano. En la jerarquía también se ve de la iglesia, ¿cierto? Al momento de ser legalizado el cristianismo y ser la religión de Estado del Imperio Romano, también la estructura de la iglesia pasa a ser un símil a cómo lo era la estructura religiosa en el ámbito romano. Por eso nace la figura del pontífice, ¿cierto? Que viene de pontífice. Que la verdad yo lo he nombrado otras veces, es una palabra que etimológicamente tiene un significado muy lindo, porque pontífice significa constructor de puentes. Y en el mundo romano era alguien que construía puentes, literalmente. Que además los puentes eran una de las grandes innovaciones del Imperio Romano, fue la construcción de puentes que conectaban distintos caminos, carreteras, y ellos sabían hacerlo para que duraran en el tiempo. De hecho, hasta el día de hoy existen puentes romanos, y al mismo tiempo sabían construirlo de manera rápida. ¿Ya? Entonces, eh, expertos en puentes, el Imperio Romano. Pero para el mundo romano antiguo, al mismo tiempo, el pontífice era la autoridad máxima en términos religiosos, ¿ya? Del politeísmo, del paganismo, ¿ya? En este caso, era el representante máximo del templo de Vesta, por eso justamente puse allí la imagen. Entonces, el templo de Vesta en Roma. Y el máximo representante del templo de Vesta era el pontífice, ¿ya? Por tanto, la misma jerarquía, lenguaje, la tradición, la cultura del Imperio Romano permeó completamente a la Iglesia Católica Romana, ¿ya?
Eso entre otras cosas, ¿ya? Entre muchas otras cosas que uno pudiese nombrar. Términos de indumentaria, de eventualmente las principales autoridades de lo que fue la iglesia, eh, ciertos conceptos o palabras que son muy propios de la tradición romana y que se fueron transmitiendo a lo que es el catolicismo romano, eh, porque en algún momento fueron uno solo. Imperio e iglesia estuvieron justamente alineados uno con el otro. Y es por eso que hubo allí una gran influencia, ¿cierto? Desde la cultura del Imperio Romano a la de la Iglesia Romana, ¿ya? Eso es un hecho histórico, ¿ya? Es un hecho histórico que es importante recordar, porque tampoco es como para culpar a la Iglesia de Roma, pero en donde sí eventualmente se cae es en querer romanizar todo el cristianismo y que todo cristiano debiese ser como los cristianos de Roma, ¿ya? Fue justamente ese el punto de división que tuvieron con las iglesias ortodoxas. Nosotros nombramos las iglesias ortodoxas también la semana pasada, que también son iglesias históricas, que muchas de ellas surgen de la era de los apóstoles, que tuvieron grandes patriarcados y centros de pensamiento, centros teológicos muy importantes, ¿cierto? Como Alejandría, como Antioquía, y el gran punto de división fue justamente el que la iglesia de Roma quería romanizar a todos los cristianos, ¿ya? Y ellos no querían dejarse romanizar, ellos querían seguir eventualmente con sus distintas tradiciones. Y en las iglesias ortodoxas uno ve distintas tradiciones, ¿ya? No, no todas las iglesias son distintas, sino que dependiendo de cada región pueden existir distintos énfasis, ya sea la iglesia rusa, la iglesia griega, etcétera. Y por cierto, además está decir que los ortodoxos también reclaman para sí el término católico. Ellos también se consideran católicos, los ortodoxos, ¿ya? Por tanto, el término católico es un término bastante disputado, ¿ya? Eh, Porque el credo dice que la iglesia, la iglesia es católica, ¿ya? Ahora que una institución en particular se quiera ser acreedora de ese término, ¿ya? Uno podría pensar hoy en día, ¿cierto? Cuando ocurre eso, bueno, hoy en día podríamos denunciar por copyright, ¿cierto? El querer apropiarse de una marca, ¿cierto? Eh, entonces, cuando nosotros pensamos en católico, pensamos en el católico romano, inmediatamente, en la iglesia de Roma, ¿ya? Pero eso no debiese ser así. De acuerdo al Centro para la Renovación Bautista, dicen ellos, confesar la catolicidad de la iglesia, entonces, es abrazar su alcance universal, ¿ya? Es decir, entendida como una iglesia de alcance global, su dimensión mundial, el cuerpo de Cristo que trasciende el espacio y el tiempo, la provincia y la denominación. Entonces, es una invitación para visualizar el mapa más amplio del cristianismo y descubrir la riqueza de sus héroes y tradiciones. Entonces, quiero quedarme con este concepto que hoy en día es mucho más utilizado que en el pasado, que es el de catolicidad. Y es justamente para diferenciar, para no caer, ¿cierto?, en esto que cuando uno habla de católico no se confunda con la iglesia y se habla de catolicidad, ¿ya? Justamente para referirse a este término preciso de la iglesia de alcance universal y dimensión mundial, ¿ya? Que sería el significado propio que le dio el credo en su oportunidad. Por tanto, cuando hablamos de catolicidad de la iglesia, es pensar la iglesia, como bien dice allí, más allá de nuestra denominación. Y eso es algo que ustedes saben, ¿cierto? Dentro de la Reforma Protestante, es un ámbito válido, ¿cierto? Eh, Nosotros solemos realizarlo, lo conversábamos la semana pasada, ¿cierto? Como esta figura de las distintas corrientes de la Reforma Protestante jamás se entendieron como enemigas una de la otra, sino que hubieron muchas instancias de cooperación entre las distintas corrientes, de inspiración entre unas y otras. eh, en el entendido de que apuntaban a objetivos comunes, a pesar de diferencias determinadas o específicas que podrían existir y que se solían plasmar en sus distintas confesiones de fe. Pero nosotros también podemos pensar en la catolicidad un poco más allá de la reforma protestante, ¿cierto? Eh, y poder apreciar también qué hay más allá de las fronteras eventualmente
de la iglesia evangélica o de las iglesias protestantes, ¿ya? Y también en ocasiones podemos encontrar distintas cosas que aprender, que visualizar, o al menos que descubrir, ¿ya? Em, Mártires, eventualmente, han existido a lo largo de toda la historia, ¿ya? Eh, si uno ve los mártires, como hablábamos también la semana pasada, de la iglesia copta en Egipto, de la iglesia persa en Medio Oriente, no son iglesias protestantes, pero ellos tienen mártires que han muerto por su fe. Yo no podría entrar en desmedro eventualmente de ellos o considerar su cristianismo de una segunda categoría. Al menos yo no me atrevería. Eh, Incluso más allá, ¿cierto? Los, los fieles jesuitas que murieron en Japón en una persecución intensa que hubo en algunos de los regímenes cuando se cortó toda comunicación con Occidente, y muchos de ellos también fueron asesinados por su fe, y no claudicaron de su fe. Claro, yo no estoy de acuerdo teológicamente en ellos, eventualmente con todas las cosas, pero no puedo desmerecer el sacrificio que ellos hicieron por la fe en Jesucristo en un país donde no existían las diversas denominaciones que uno encuentra al día de hoy, ¿cierto? O sea, en esos climas de persecución, generalmente, uno suele ver más lo que une a las distintas tradiciones cristianas que la que los separa, ¿ya? Em, y ciertamente hay otras cosas que eventualmente podemos rescatar. Creo que por aquí tenía, no, todavía no, tenía previamente algunas cosas antes. Antes de seguir entonces profundizando en este tema, ¿qué era lo que los reformadores pensaban acerca de esto? Y aquí yo tengo algunas frases. Martín Lutero pensó que Roma había llevado a la iglesia a un cautiverio babilónico, ¿ya? A la iglesia católica romana, ¿ya? Eh, y él era un experto para utilizar las palabras precisas para desprestigiar a la iglesia de Roma. En cierto sentido, la reforma fue un intento de recuperar la catolicidad, desenredándola del mundo romano y reconectándola con la marca de la apostolicidad, el principio formal de las escrituras. Y aquí nosotros vemos la relación que tienen las cinco solas con la reforma protestante y con la catolicidad. Porque los reformadores plantearon la principal y primera fuente de autoridad es la Biblia y no la autoridad del Papa o de etcétera. ¿Ya? Luego de eso, que la justificación o la salvación era por gracia, por medio de la fe. Y ahí tenemos las otras dos solas, ¿cierto? Por gracia, sola gratia, y sola fide, solamente por medio de la fe, ¿cierto? En contraste con lo que la tradición romana había planteado hasta ese momento, ¿cierto? Algo también veíamos la semana pasada, cómo ellos enfatizaban, ¿cierto? Esto del purgatorio, de la penitencia, de este esfuerzo físico, de los santos en su amplia medida, ¿ya? Y ellos plantearon, no, hay que volver a la escritura, hay que volver a la tradición de los apóstoles, solamente la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ¿ya? Ciertamente la Reforma se separó del catolicismo romano, pero lo hizo porque quería restaurar la catolicidad evangélica. Aquí sí tengo la frase, esta era la frase textual. Lutero buscaba la universalidad de los creyentes cuando afirmó, lo primero que pido es que la gente no haga uso de mi nombre y que no se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? La enseñanza no me pertenece, tampoco fui crucificado en favor de nadie. ¿Ya? Lutero no buscaba crear el luteranismo, ¿ya? Que es algo bastante eh, particular, porque finalmente la denominación quedó con su nombre. Pero él se opuso a esto. Él dijo, yo no quiero que se llamen luteranos, yo quiero que se llamen cristianos. ¿Ya? Y eso era lo mismo que pasó con otras tradiciones, con los anabaptistas. Ellos no se entendían, no se llamaban a sí mismos anabaptistas. Ellos se llamaban cristianos. ¿Ya? Ellos querían reconocerse simplemente como cristianos. No querían tener un apellido, otro nombre,
Lo que buscaban en general la reforma era poder volver a esta forma sencilla, a través del Evangelio, de entender la iglesia como una comunidad. Y por eso ellos no se hacían problemas con los nombres, no buscaban generar una fragmentación con las denominaciones. Ellos querían llamarse cristianos. ¿Ya? Con el tiempo se fue dando, ¿cierto?, la evolución de las denominaciones, que cada uno adquirió un nombre distinto. Muchos de esos nombres fueron más bien, en un primer momento, nombres despectivos, que el resto los llamaba de esa manera. Eso ocurrió también con los bautistas. Los primeros bautistas no se llamaron a sí mismos bautistas. Ellos querían ser cristianos. Con el tiempo se les fue acuñando su nombre de bautistas. ¿Ya? Em, y por eso es importante, ¿cierto?, que finalmente lo que ellos buscaban era decir, yo soy un cristiano, como lo plantea la Biblia. ¿Ya? Por tanto, allí se refleja esta universalidad de la iglesia, ¿cierto? E incluso esta unidad de la iglesia, ¿ya? Como la iglesia una. Y buscaban ser creyentes en santidad, ¿cierto? Buscando la santidad de la iglesia. Y buscaban serlo basada, ¿cierto?, en lo que fue la fe de los apóstoles. Por tanto, ahí está la iglesia apostólica. Por tanto, estas características eran claramente entendidas por los reformadores. De la misma manera, Calvino afirmó en una carta que él dirigió al emperador Carlos V, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico: en las Escrituras tenemos una prueba clara de nuestra doctrina, que de hecho no debería llamarse nuestra, sino de la Iglesia Católica. Y aquí volvemos, ¿cierto?, al concepto de lo que se entiende por católico, ¿cierto? Y cuál era la intención que tenían los reformadores al reformar la Iglesia, al buscar reformar la Iglesia, ¿cierto? No es que ellos tenían una doctrina propia, no es que ellos no sentían que Calvino tenía una doctrina propia, que Lutero tenía una doctrina propia. Lo que buscaban era acercarse a lo que la Escritura planteaba que era lo correcto. Y eso no era patrimonio de ellos, sino que era patrimonio de la Iglesia Universal, porque era lo que estaba planteado en la Escritura, ¿cierto? Entonces, no era esta iglesia adornada o vestida de esta impronta romana, sino que era despojar a la iglesia de esa vestidura y de esas ataduras romanas para volver a ser una iglesia universal, una iglesia católica, una iglesia de cristianos, una iglesia centrada en la Biblia, ¿cierto? Y con las características que hemos nombrado de estas olas. Por tanto, Calvino no tenía ningún inconveniente en decir que lo que ellos buscaban simplemente era regresar a lo que era debidamente entendido como una iglesia católica. ¿Cuál es el rol entonces de la tradición? ¿Ya? Y esto es algo no menor, ¿ya? Porque finalmente la romanización de la iglesia católica, se da en gran medida por el valor que tiene para ellos la tradición de la iglesia, ¿ya? La tradición que no es solamente lo que ocurrió hace 2000 años o hace 1500, sino que es algo que constantemente se está sancionando por distintas instancias, ¿cierto?, que ellos tienen. Eh, de acuerdo a Andrés Mesmer en su libro Católico pero no romano, la apreciación de la tradición ha ido evolucionando dentro de la Reforma Protestante, ¿ya? Y esto a mí me parece un punto súper importante porque creo que a veces nos refleja a nosotros. Para los reformadores, la tradición de la iglesia era aceptada salvo que sea antibíblica, ¿ya? Y por eso ellos buscaban buscar ciertamente el fundamento último que estaba en la escritura, ¿ya? Lo demás lo aceptaban, no tenían muchos inconvenientes con ellos, ¿ya? Pero donde hubiese un punto que vaya contra la escritura, era completamente rechazado, ¿ya? Las demás cosas que son, eh, que pueden ser culturales, las demás cosas que eventualmente no hacen un daño necesariamente a la institucionalidad de la iglesia, las demás cosas que eventualmente tienen un valor secundario, da lo mismo mantenerlo, para ellos lo mantenían. En cambio, eh,
mediante el avance, ¿cierto?, de la Reforma Protestante, el nacimiento de nuevos movimientos y particularmente del evangelicalismo, la tradición de la Iglesia generalmente es completamente rechazada, salvo que sea explícitamente bíblica, ¿ya? Por eso esto de a veces de hablar de credos, hablar de confesiones de fe, hablar de concilios, si no aparece explícitamente, directamente en la escritura, la verdad es que es completamente rechazado, ¿ya? Em, y por tanto ahí hay una diferencia y uno podría decir, bueno, ¿por qué es esto? ¿Cómo nace esto? Eh, y la verdad es que ciertamente, y nuevamente el catolicismo romano juega un rol importante, porque finalmente en todo el proceso de persecución que tiene contra el mundo protestante y evangélico, generó al contrario, ¿cierto?, de construir puentes, destruyó todos los puentes que había. Por tanto, todo lo que oliera, todo lo que se viera como romano, como católico, como romano, fue completamente desechado, ¿ya? Eh, absolutamente todo. Todo lo que pareciera, lo que tuviese una apariencia de romano, lo que sonara como romano, fue completamente desechado por el mundo evangélico, eh, y más propiamente por el mundo pentecostal, porque como bien yo les decía, las grandes tradiciones del mundo evangélico, si queremos nombrar los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, ellos mantenían eventualmente mucho de la tradición eh, que ellos consideraban bíblica, como por ejemplo los credos ecuménicos, ¿ya? Por tanto, de aquí uno podría hacer la pregunta, ¿de qué manera la gran tradición de la Iglesia puede ser de apoyo y crecimiento a nuestra fe? ¿Puede ser de apoyo y crecimiento a nuestra fe? Entender esta tradición, hay cosas de la tradición que podrían servirnos, que eventualmente no sea necesaria desecharlas. Y esto lo dejo como una pregunta abierta. Si alguien quiere comentar o alguien quiere eh, indicar cómo ve esto, o si tiene alguna pregunta, es un buen momento también. ¿No? Ah, nadie. Ya, continúo entonces. Ah, yo voy a responder a la pregunta. Em, algunas herramientas que pueden ayudarnos son, por ejemplo, los credos ecuménicos. Generalmente hay tres que se aceptan por la mayor parte de la cristiandad, que es el niceno-constantinopolitano, el de los apóstoles, eh, y el credo de Atanasio, que es el que establece la Trinidad. Establece como en profundidad toda la forma de la Trinidad, ¿ya? Esos tres credos suelen ser los credos universales y que son aceptados por el catolicismo romano, por las iglesias ortodoxas, por la mayor parte de las iglesias protestantes. Por tanto, ese puede ser un punto, ¿cierto?, de rescate, ¿ya? Y es por eso que yo al menos lo traje a colación en estas clases. Los estudios patrísticos, el volver a qué pensaban aquellos que fueron discípulos de los maestros, de los apóstoles, perdón. Porque a veces de los apóstoles nosotros tenemos algunos escritos que están, ¿cierto?, en la Biblia, pero hay también mucha documentación de algunos que vivieron en el tiempo, que fueron, entre comillas, hijos espirituales o nietos espirituales de los apóstoles, ¿ya? Eh, y que se levantaron como grandes líderes de la iglesia cuando aún la iglesia era perseguida, cuando aún no tenía una relación con el imperio romano. Y eventualmente hay mucho que también podemos aprender de la lectura que ellos hacen de los evangelios. Eh, ellos tenían en general un hambre del Evangelio, y una convicción por el Evangelio, que llevó a una gran parte de ellos al martirio, ¿ya? Y es por eso que es interesante ver de qué manera ellos iban dando ciertos lineamientos a lo que nosotros denominamos, ¿cierto?, la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, ¿ya? Por tanto, volver a aquello, aunque no sea algo
propio del protestantismo, es interesante. ¿Ya? De hecho, esto fue una de las principales cosas que hicieron los reformadores, ¿cierto? Nosotros vimos la semana pasada cómo los reformadores miraron hacia afuera, hacia otras tradiciones distintas al catolicismo romano, para recibir cierta inspiración, ¿cierto? Hablamos del ortodoxo, hablamos de la iglesia etíope, pero asimismo también los reformadores miraron hacia atrás y dijeron los padres de la iglesia en el siglo II, en el siglo III, no creían en estas cosas que creía el catolicismo romano. Por el contrario, a veces decían cosas explícitamente en contra, ¿ya? Eh, de la santidad de María, de que debiese haber una sola figura de autoridad en la iglesia como lo es el Papa. Sobre muchos de esos temas, ellos, los padres de la iglesia de los primeros 3 siglos, se manifestaron en contra. Entonces, ¿cómo llegó finalmente la iglesia de Roma a ser esa iglesia? Bueno, se entiende en gran parte por su propia tradición, por su propia historia, por los eventos, permeados siempre por lo político que también ocurrían. Eh, y eso no necesariamente es porque siempre lo hubiesen hecho de esa manera. ¿Ya? El calendario litúrgico, otra cosa que eventualmente a nosotros, particularmente como bautistas, estamos a veces muy alejados de aquello, pero otras denominaciones como los metodistas, los presbiterianos suelen reconocerlo un poco más, que son como nuestras denominaciones primas, hermanas, ¿cierto? Como lo son los días de Pascua, de Adviento, eh, el Adviento como tiempo de preparación para la Navidad. Suelen ser fechas que pueden ser muy importantes y trascendentes para el cristiano, y que podrían celebrarse de la manera correcta, como un tiempo de espera, como un tiempo de santidad, como un tiempo de búsqueda del Señor, donde se enfoquen las distintas temáticas del devocional diario, por ejemplo, hacia la Navidad o hacia la crucifixión de Cristo. ¿Ya? Por tanto, creo que es una tradición en general bastante importante, y me atrevo a decir que durante estos últimos años hemos comenzado a hablar más de esto, ¿ya? De hablar del término de Adviento, ¿cierto? Em, de celebrar estos días previos, ¿cierto? A la Navidad también, de recordarlos, de conmemorarlos, de ir preparando nuestro corazón eventualmente. Y otra marca que podría sernos útil, otra herramienta que podría sernos útil, si bien ya dentro del contexto de la Reforma Protestante, son las distintas confesiones de fe y los distintos catecismos que nacieron de la Reforma, ¿ya? Ya sean los propiamente bautistas o aquellos eventualmente de la Reforma que podrían ser útil también. De hecho, muchos de prácticamente todos, las confesiones de fe y catecismos bautistas que existieron en el siglo XVII fueron inspirados en otras confesiones de fe y catecismos que ya existían en la Reforma Protestante, ¿ya? Y ahí se hizo casi un ejercicio en algunos de copy-paste, pero dejando las marcas y los distintivos bautistas, ¿ya? Y entonces uno podría hacerse como pregunta, ¿cierto? Ahora que estamos hablando de la tradición, ¿nosotros como bautistas tenemos una tradición? ¿Cierto? Ya que somos tan opuestos a veces, tan enemigos de la tradición que vemos eventualmente en la Iglesia Universal. Hermano, Eh, ¿Sí, hermana Gladys? sí, bueno, Lali, ojalá, hermano, a ver. Tenía una pregunta un poco de lo que dijo al principio, pero es probablemente porque yo entendí mal. Cuando no entendí bien la relación de los credos ecuménicos como alguna herramienta que nos pueda ayudar en relación a la iglesia primitiva o lo que entendemos como iglesia primitiva. Para mí, la iglesia primitiva es bien simple, mi aproximación en realidad que la entiendo dentro de lo que plantea el Nuevo Testamento y un poco más. Eh, no sé cuál es la definición de iglesia primitiva desde la que estamos abordando este curso y desde cuándo son los credos ecuménicos y cuán teñidos estaban de las otras confesiones católicas, de las otras creencias. Esa sería mi pregunta, como, ¿en qué sentido puede estar relacionado con la iglesia primitiva sin
si- y seguir siendo una herramienta, ¿me entiendes? Como, no sé si entiendes la pregunta. Sí, no, perfecto. Sí, sí. Ya. No, en la parte cuando yo hablaba de la iglesia primitiva es porque ya estaba hablando de los estudios patrísticos, propiamente tal. ¿Ya? Efectivamente, los credos ecuménicos ya comienzan bajo el tiempo donde existe eventualmente este apadrinamiento del imperio sobre la iglesia. De hecho, el primer concilio ecuménico fue liderado por Constantino. Por tanto, del 380 a el último, que eventualmente sería del 450, se dan estos credos ecuménicos, estos tres principales. Si bien el credo de los apóstoles nunca tuvo una formulación formal, fue la verdad, un credo, se piensa que fue un protocredo que ya existía en la iglesia de los primeros siglos y que en algún momento se formalizó, ¿ya? Em, pero se formalizó ya hace cerca del siglo sexto, séptimo. Si bien su formulación inicial y eventualmente gran parte de lo que ya planteaba existía durante los primeros siglos en la iglesia y se solía utilizar, que eso sí se tiene como constancia, en lo que era la preparación para el bautismo. Y se preguntaba justamente a la persona en qué creía, ¿cierto?, previamente a ser bautizada, ¿ya? Em, y eso al menos sí que es parte, solamente esa partecita de lo que podríamos considerar dentro del periodo de la iglesia primitiva. ¿Ya? Pero el resto yo me refería justamente a los estudios patrísticos, desde el estudio de los padres de la iglesia, que ya vendrían siendo estos descendientes, ¿cierto?, de lo que son los distintos apóstoles o eventualmente otras personas que aunque no hubiesen tenido un vínculo directo con los apóstoles, sí fueron líderes relevantes, al menos durante los tres primeros siglos de la iglesia. Gracias. Em, yo estaba aquí, ¿cierto? En la pregunta. Nosotros los bautistas tenemos una tradición, bueno, nosotros somos como de alguna manera expertos, ¿cierto? En decir que estamos en general contra toda tradición de la iglesia y en que somos exclusivamente bíblicos, pero la verdad es que los bautistas estamos llenos de tradiciones por todos lados. Eh, comenzamos, ¿cierto? Nuestros cultos con un preludio, terminamos con un postludio, tenemos un orden eventualmente de ciertas cosas. em, y eso se puede ver a nivel denominacional, como a veces dentro de la misma iglesia local, ¿cierto? Y las cosas siempre se han hecho así, ¿cierto? Y por eso se espera por parte del resto de los hermanos que siga siendo así a lo largo del tiempo, ¿ya? Y eso suele ser causa también de conflicto, ¿cierto? Eh, cantamos himnos porque es una hermosa tradición, ¿ya? Y ahí justamente poner ese enfoque de que hay tradiciones que son hermosas, ¿cierto? Cantar himnos es una hermosa tradición, independientemente que hoy exista también música moderna que podemos utilizar. Pero generalmente cuando se busca cambiar las tradiciones, suelen ser puntos de choque, de conflicto en nuestras propias iglesias. Eh, y eso nos ayuda un poco a comprender, ¿cierto? Cómo eventualmente se va generando un esquema que no es intencional a veces de nosotros de cómo debe ser una iglesia, ¿ya? Pero es en base a lo que vemos, en base a lo que hemos vivido, ¿ya? No entendemos, ¿cierto? Que previo al culto no haya una escuela dominical, ¿cierto? Para nosotros sería, no sería una iglesia bautista si no tiene su escuela dominical. Y obviamente viene antes del culto, porque ¿por qué va a venir después del culto? Eso sería raro, ¿ya? Pero eso la verdad es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra identidad, es parte incluso de las culturas que hemos ido generando como denominación, ¿ya? ¿Y cuál debiese ser entonces el lugar de la tradición? ¿Ya? Aquí yo traigo una propuesta, al menos, una propuesta. Em, de acuerdo a la formulación teológica que hace John Wesley, ¿ya? En sus escritos, él directamente no plantea este esquema, pero de acuerdo a sus escritos, sí que algunos de sus seguidores lo hacen, que se conoce como el cuadrilátero wesleyano, que explica el lugar de la tradición en el contexto con otros elementos de la vida humana, siendo el punto central la escritura. Entonces, nuestro punto de referencia siempre es y debe ser la Biblia.
Y en eso los reformadores lo tenían claro, los evangélicos lo han tenido claro, los bautistas lo han tenido claro, ¿cierto? Que se nos ha denominado muchas veces el pueblo de la Biblia. La Biblia está en el centro. Pero hay otras cuestiones que son propias de la vida humana, como lo son la razón, la tradición y la experiencia. Porque todos tenemos una experiencia particular con el Señor, pero todos también tenemos un razonamiento de nuestra propia fe, ¿cierto? Y al mismo tiempo existe, ¿cierto? Y el ser humano es un ser de tradiciones, ¿ya? Todos nosotros tenemos ciertas tradiciones, ciertas cosas que hacemos por costumbres, ¿cierto? Eso es parte de la lógica del ser humano también. Por tanto, se plantea, ¿cierto?, en este esquema que la razón, la tradición y la experiencia están de alguna manera, ¿cierto?, vinculadas, pero lo que debe primar siempre es la escritura, ¿ya? Si uno pensara en el esquema católico romano eventualmente, la tradición estaría al centro, porque ellos han construido gran parte de sus dogmas y de su teología en base a la tradición, ¿cierto? El plantear el dogma de la Asunción de María, eso en ninguna parte aparece en la Biblia, pero la tradición de la iglesia lo dice, ¿ya? Y como lo dice la tradición, entonces es un punto central de creencia para ellos, ¿ya? Por tanto, en el caso del catolicismo romano, la tradición está en el centro. Ellos también creen en la Biblia, pero la tradición es el punto central, ¿ya? Si a veces vemos algunos de nuestros hermanos pentecostales, algunos, ¿cierto? Para ellos eventualmente la experiencia, la emocionalidad que se vive en el culto está al centro, ¿cierto? Y el manifestar ciertos dones espirituales, ¿cierto? La glosolalia, el hablar en lengua u otro tipo de manifestaciones espirituales, pareciera ser que ese es el centro y no la Biblia, ¿ya? Para lo que ha sido eventualmente también parte de una, em, ¿cómo es que se llama esto? Una teología liberal que ha permeado fuertemente también la tradición protestante, especialmente las tradiciones luteranas o anglicanas. La razón es el punto central, no la Biblia. Y es por eso que ellos muchas veces han desmontado la Biblia, han mitologizado la Biblia. Entonces, esto de que Jesús resucitó no suena muy razonable para la ciencia. Quizá era una metáfora, nos dicen ellos. Entonces, la razón para ellos prima por sobre la Biblia, para la teología liberal. Este es el esquema que nosotros debiésemos tener entonces, que es el apropiado, ¿cierto? Donde la Biblia es el centro y las demás cosas existen. La razón existe para el ser humano, la experiencia existe para el ser humano y la tradición existe para el ser humano. Y esas cosas pueden ser llevadas a cabo dentro del ámbito correcto en la medida que estén alineadas con la escritura, ¿ya? Si no están alineadas con la escritura, ahí tenemos problemas. ¿Quién nos dice? De no, me pilla la hora. ¿Qué dice el Catecismo Ortodoxo Bautista de 1680, 1680 este? ¿Qué crees acerca de la Santa Iglesia Católica? Y la respuesta es, creo que el Hijo de Dios, por medio de su espíritu y palabra, de toda la raza humana y desde el principio del mundo hasta su fin, reúne, protege y conserve para sí una comunidad elegida para la vida eterna, unidos en la fe verdadera, y de esta comunidad soy y siempre seré un miembro vivo. Por tanto, entiende a esta Santa Iglesia Católica como la Iglesia universal o la Iglesia invisible, ¿ya? Que es la que nosotros estudiamos también la clase pasada. Es la Iglesia invisible, es la Iglesia del Señor Jesucristo, aquella iglesia que no está en un edificio en particular, que no sigue a un líder en particular, sino donde su única cabeza es el Señor Jesucristo. Y la forma de acercarse a Él es por medio de la Escritura, en la revelación y la enseñanza, ¿cierto?, que nos da su Espíritu Santo. ¿Qué dice la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689? La Iglesia Católica o Universal, ¿cierto? Y hace la aclaración, ¿cierto? Que sinónimo o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible,
se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo. ¿Ya? Y esto es algo muy común en general para los reformadores. Ellos consideraban que el Papa era el anticristo y que representaba a una iglesia, era la iglesia de Roma, que estaba completamente alejada de lo que era la iglesia católica o universal. ¿Ya? O sea, ahí vemos nuevamente este contraste, este choque de qué entendían ellos por católico, por qué defendían este concepto y que no tenía absolutamente nada que ver con la Iglesia de Roma, porque de hecho bastantes cosas fuertes decían sobre ella. Y vamos a ver rápidamente, ya no me voy a demorar más de 5 minutos, en ver la última parte apostólica, porque creo que esta puede ser mucho más sencilla, ya no es un concepto tan controvertido. Una iglesia apostólica se basa en la enseñanza de los apóstoles. Fin de la clase. Transmitida primeramente en los evangelios, obviamente, ¿cierto? De hecho, en algún momento la escritura nos habla, ¿cierto?, de que los discípulos perseveraban, ¿cierto?, en esta doctrina de los apóstoles, ¿ya? Y esta es la doctrina que nosotros vemos que está plasmada primeramente en los cuatro evangelios, ¿ya? Y luego en la extensión, ¿cierto?, de lo que es todo el Nuevo Testamento, ¿ya? Que son instrucciones ya más particulares, más específicas de los apóstoles. Por tanto, a grandes rasgos, uno podría decir, una fe apostólica es una fe evangélica, ¿ya? ¿Por qué? Porque se basa en la enseñanza de los apóstoles, que está transmitida primeramente en los evangelios, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa con la sucesión apostólica? Eso es distinto, ¿ya? Eso es otro término, ¿ya? Entonces, generalmente las iglesias históricas, como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, incluso la Iglesia Anglicana, van a decir que ellos tienen una sucesión apostólica, es decir, que como sus iglesias fueron fundadas por los apóstoles y se ha mantenido una línea ininterrumpida de obispos, eso es lo que da cuenta de su autoridad y su continuidad como iglesia, ¿ya? Eso les da validez a ellos como iglesia, su continuidad. Por eso, ¿cierto? Al catolicismo romano le encanta decir que Pedro fue el primer papa, ¿cierto? Aunque en ese tiempo ni existía el concepto de papa, pero y Pedro jamás se entendió como un papa, pero ellos dicen que él fue el primer papa, ¿ya? Entonces, es volver, ¿cierto? Como a este tiempo, decir, no, nosotros tenemos la línea interrumpida de apóstoles, de obispos, que ha sido uno tras otro y se han entregado el cetro, etcétera. Sin embargo, para los padres de la iglesia, y justamente por eso lo nombraba yo en algún momento, es súper interesante lo que ellos hablaban de la sucesión apostólica, porque ellos sí que hablan de la sucesión apostólica, pero cuando ellos hablaban de esto, decían que la sucesión era el ejercicio de pastores que predicaban el evangelio y no desviaban su doctrina. Para ellos la sucesión apostólica era la sucesión de aquellas verdades del evangelio que se transmitían a las generaciones siguientes. Entonces es que una iglesia se haya mantenido en el tiempo predicando la verdad del evangelio, predicando lo correcto, predicando la sana doctrina. Ellos jamás plantearon el término de sucesión apostólica como una especie de vara que se vaya pasando a lo largo del tiempo, ¿cierto? De posta, de obispo tras obispo, sino que se entendía en el término de lo que es la predicación sana del evangelio acorde a una sana doctrina. En la medida que las iglesias, las personas o los pastores se desviaran de la sana doctrina, de la que encontramos en los evangelios, ahí perdía la sucesión apostólica, porque ya no estaban dando cuenta del evangelio de los apóstoles. ¿Ya? Y termino con esta frase de Pedro Martir Vermigli, que es un reformador italiano, ya del siglo XVI, ¿cierto? Vemos que en el tiempo de la Reforma surgieron reformadores en distintos lugares, y este es el más importante de la Reforma italiana, ¿ya? Y interesante lo que dice, no proponemos ninguna novedad, sino que hemos vuelto a la fuente de la enseñanza pura y apostólica, manteniendo la continuidad, la comunión y la hermandad con todos los santos padres y los obispos que fueron verdaderamente ortodoxos, ortodoxos entendido en el sentido, ¿cierto?, de que representan a la verdadera fe. No hemos rechazado a la iglesia, sino que hemos vuelto a ella. Al separarnos de los romanistas, por tanto, no hemos abandonado a la iglesia, sino que hemos huido de un yugo intolerable y de una conspiración formada en contra de la doctrina del Evangelio.
Entonces, en general para los reformadores, la Iglesia de Roma iba en contra de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Por tanto, ellos no se estaban separando de la Iglesia, ellos estaban, Parece que Abel se convirtió en antirreformista porque se separó de nosotros hoy día, en este rato. Sí, se Vamos debe a haber esperar caído que por la vuelva, ¿ya? internet. Sí, ya. A veces tiene bastante mala señal él donde vive. Es muy, muy encerrado todo entre mucho cemento, entonces seguramente se le cayó el sistema de internet. Ahí viene. Ahí está. volví. Ah, ya estaba leyendo la última frase. No sé, no, parece que no se alcanzó a escuchar. Ya. Decía yo, no sé si se estará grabando todavía, sí, déjenme revisar eso. Perfecto, sigue grabándose. Dice, no proponemos ninguna novedad, sino que hemos vuelto a la fuente de la enseñanza pura y apostólica, manteniendo la continuidad, la comunión y la hermandad con todos los santos padres y los obispos que fueron verdaderamente ortodoxos. No hemos rechazado a la Iglesia, sino que hemos vuelto a ella. Al separarnos de los romanistas, por tanto, no hemos abandonado a la Iglesia, sino que hemos huido de un yugo intolerable y de una conspiración formada en contra de la doctrina del Evangelio. Entonces, como les decía, los reformadores, ¿cierto? La reforma protestante no fue separarse de la iglesia, para ellos fue volver a la iglesia. Y lo que ellos firmemente establecían y creían es que la iglesia de Roma había olvidado ya la verdadera fe. Es más, estaba yendo contra la verdadera fe en la medida que perseguía a los verdaderos creyentes. ¿Ya? De esta manera, entonces, ellos se consideraban los reformadores verdaderamente católicos y apostólicos. Y era la iglesia de Roma la que había perdido finalmente su carácter inicial que había tenido en algún momento y que finalmente había apostatado de la fe. Tanto cierto que ellos llamaban al Papa el anticristo. Y dice el credo ortodoxo de 1660, el credo ortodoxo bautista, ¿ya? La verdadera fe antigua y apostólica que una vez fue entregada a los santos por nuestro Señor Jesucristo y confirmada milagrosamente por señales, prodigios y diversos dones del Espíritu Santo, según la buena voluntad de Dios Todopoderoso, ha sido registrada en los sagrados oráculos de la verdad y preservada milagrosamente de generación en generación, incluso en los tiempos más oscuros del papado y la apostasía, por la infinita sabiduría, misericordia y bondad de Dios. Entonces, aquí hay una mención, ¿cierto?, a esta fe antigua, apostólica, ¿cierto? Esta fe que es bíblica, que es evangélica, ¿ya? Y que por tanto es católica también, eh, y es el volver a esto, ¿cierto? A pesar de la existencia de la Iglesia de Roma, que había seguido un camino completamente diferente, ¿ya? Eso es la clase del día de hoy, ¿ya? No es para enemistarnos, ¿cierto?, con el mundo católico romano, pero sí es dando cuenta de los hechos que históricamente ocurrieron y de cuál fue la posición de los reformadores en el momento de ocurrir la reforma protestante, ¿ya? Así que creo que eso puede dejarnos bastantes enseñanzas de qué es lo que ellos entendían por iglesia, y qué enseñanzas puede traernos también a nuestra vida el día de hoy. Ahora sí, entonces, abro la palabra. Preguntas, comentarios que quieran hacer. No es necesario que estén de acuerdo con todo lo que yo dije, ¿ya? Porque somos bautistas y como dijimos la semana pasada,
donde hay dos bautistas pueden haber tres opiniones. Hermano Abel, para mí es relevante lo que he expuesto. Me gusta ver como el proceso histórico y las diferencias. Yo estudié solo en colegios católicos y también mis hijos. Tomamos esa decisión por cercanía, por ambiente y es porque lo habían decidido también mis padres para mí. Entonces fue una lucha permanente el estar perseverando en la palabra y mostrarles a ellos la diferencia porque hay una visión actual muy sincrética en que incluso entre nosotros decimos que creemos lo mismo, creemos en el mismo Dios o que vamos hacia lo mismo y la verdad es que a la luz de la palabra eso es insostenible. Entonces para mí ver el proceso histórico, como poder entenderlo, poder justificarlo, me bendice. Amén. Gracias, hermana Leli. Ahí sí, ahí lo dije bien. Em, ¿Quién más quisiera comentar algo? ¿Habían visto esta perspectiva antes? ¿Cómo lo entendían? Abelito por Hermano acá. Hernán, adelante. Sí, está bien interesante la clase, la verdad. Es como que algo que uno tiene unas ideas generales, pero verlo así de manera sintética, con un esfuerzo de juntar distintos elementos, está súper valorable, la verdad. Y yo tengo una duda más de fondo, y estoy masticando más bien la pregunta, entonces como un esbozo de esto, que es que eh, los, el mundo protestante tiene claras diferencias con el mundo católico y eso más o menos está relativamente claro. Eh, pero cuando uno ve prácticas de sectarismo, es la iglesia protestante la que está permanentemente dividiéndose, e incluso dentro del mismo mundo bautista hay distintos énfasis, los del sur, estos otros. Entonces, por un lado hay unidades en lo esencial, pero también hay prácticas de sectarismo y en torno a salvación, una serie de elementos. Entonces, y A mí en se el me fue caso, el señal, Hernán. ¿se me fue la señal? O parece que a mí. ¿No? Ya, a mí se me fue un poquito entonces. Ah, ya, ya. Entonces, y los bautistas está este tema de la autonomía de la iglesia local, por lo tanto, eso puede ser un espacio para que empiece como a transformarse esto y que y que la pérdida de lo esencial vaya ahí como destacando cada vez más. Yo ahí tengo dudas si dentro del mundo bautista hay congresos, pero más amplio, o algunos elementos que busquen eh, ciertas uniones o reflexiones en torno a veces, no tanto en temas doctrinarios, o a veces también sobre la tradición, o son totalmente independientes y nunca tienen elementos o buscan como tener acuerdos sobre eso, porque por ejemplo las confesiones de fe, todos estos elementos de tradición, en algún momento tienen que haberse hecho en congresos. Yo no sé si al día de hoy persisten eh, esas algunas instancias en las que nuestro mundo autista participe. Es una excelente pregunta, Hernán. Creo que es un tremendo desafío para nosotros como denominación. ¿Ah? Es un tremendo desafío. Porque si uno ve, y es por eso que yo me apoyo tanto en general, con que prácticamente una buena parte de lo que le presenté son textos de los bautistas de los primeros siglos. Porque los bautistas del siglo XVII y del siglo XVIII creaban confesiones de fe, ¿ya? Em, Generalmente lo hacían por estados, ¿ya? Por países, ¿ya? Si bien podían tener muchas similitudes en general en los textos, y creaban también, ¿cierto? Como yo les mostraba, catecismos de fe para explicar esas confesiones, ¿ya? Y eso es algo que con el tiempo se fue perdiendo, ¿ya? Como tú muy bien dices, efectivamente se acordaban en congresos. En general eran generados, creados por grupos de pastores y teólogos, eh, que no solían ser dos o tres, a veces eran 50, 60, 70,
y que representaban a una amplia espectro de iglesias y que finalmente se aprobaba en algún congreso en específico que tuviese la denominación, ¿ya? Eh, por tanto, eso con el tiempo se fue perdiendo, si bien pudiese mantenerse aún en algunas denominaciones del mundo anglosajón, ¿ya? Eh, si nosotros miramos, por ejemplo, en nuestro caso, la UACH, no hay una confesión de fe. Pero si miramos, por ejemplo, a los bautistas del sur, ¿cierto? Que tú también nombrabas, ellos tienen una, que no les gusta llamarla confesión de fe, pero es una confesión de fe, que se llama Fe y Mensaje Bautista. Y la Fe y Mensaje Bautista, y yo a veces también la uso para mis presentaciones, es una confesión de fe súper interesante, que la última actualización que tuvieron fue en el año 2000, y que ellos la acuerdan en su congreso donde todas las iglesias están reunidas. ¿Ya? Así como cuando la UACH se reúne una vez al año, ¿cierto? Ellos también tienen esa instancia formal para poder decidir cuál va a continuar siendo, ¿cierto? Su creencia fundamental. Por tanto, sí existen al día de hoy, en la actualidad, ejemplos de iglesias que siguen esos modelos. Y lo que nosotros también hemos podido ver durante el último tiempo es que muchas iglesias bautistas de un carácter más bien independiente sí que han adoptado la Confesión Bautista de Londres de 1689, ¿ya? Como un estándar para su congregación y que sea compartida con otras congregaciones, ¿ya? Nosotros a veces por diferencias teológicas con respecto al tradicional tema de calvinismo versus arminianismo, la verdad es que no hemos sostenido ninguna confesión de fe en particular. Al menos en Chile nunca se ha hecho hasta donde yo tengo entendido, pero sí que pueden existir las instancias, que de hecho lideró nuestro mismo pastor en alguna ocasión, donde en los concilios pastorales se reúnen, conversan ciertas materias y emiten un documento oficial de los pastores, que no es, que termina siendo una suerte de recomendación pastoral, ¿ya? No es una obligatoriedad ni una sanción de la doctrina o los principios, sino que son una recomendación pastoral para las distintas iglesias, ¿ya? Y de eso han tratado varios temas: medio ambiente, sexualidad, y nueva constitución fue el último que fue súper polémico. eh, y al menos esas instancias existen para poder tratar o conversar ciertos temas sobre los cuales debiese haber al menos un insumo por parte de la denominación, ¿ya? Que eventualmente no siempre va a representar a todos. Y eso es parte un poco de nuestra idiosincrasia bautista. Pero sí que pueden ser lineamientos a tener en cuenta, recomendaciones a tener en cuenta. Eh, Así que eso, ahí están como los dos ejemplos de cómo lo hacemos nosotros, pero también cómo otros lugares lo han llevado a cabo. De ser por mí, ustedes obviamente entenderán, y yo estoy muy de acuerdo con que eventualmente las denominaciones tengan su confesión de fe, y que lamentablemente nosotros no la tenemos. Eh, sí, en algún momento se intentó hacer ¿cómo se llamó? Que era como un compendio de principios y doctrinas. Lo tengo por ahí el librito. Y habla también que se entiende, ¿cierto?, por el Dios Trino, que se entiende por la iglesia, etcétera. Está conformado como una confesión de fe, pero también es un texto que es completamente, se elaboró por los pastores junto con el seminario, por la UNAPAB, junto al seminario, y fue presentado en la UACH, pero sigue siendo un documento de referencia, de recomendación pastoral, que no tiene una obligatoriedad de decir, bueno, esto creemos, ¿ya? A diferencia eventualmente de los documentos como las confesiones, y sí que caracterizaban qué creía esa denominación en particular. Hermano Abel, cuando habla de los concilios pastorales, ¿se refiere como a los simposios o hay otra instancia? Eso, sí, eso, simposio, Ya. los simposios. Porque eso sería interesante que los hermanos conocieran, porque para mí fue novedoso. Después de toda mi vida en la obra bautista, lo conocí cuando nos invitaron a exponer en el simposio. Eso lo organiza la Comisión de Teología. Cada región tiene 3 representantes de teología y convocan a un simposio pastoral en algún lugar de Chile. El 2023, nosotros fuimos llamados a exponer en el simposio sobre el tema de salud mental.
La cualidad del simposio es que es vinculante. Los acuerdos que toman los pastores en el simposio deben ser, deben ser aplicados a la obra durante el año que continúa el simposio. En ese año que fuimos nosotros, que fue el 2023, que fue donde nosotros conocimos al pastor Urel un poco más, era salud mental, y la salud mental de los pastores, específicamente el tema. La pregunta era, ¿es la salud mental un tema a abordar desde la obra? Por ejemplo, el simposio del año siguiente es la eclesiología, que es un tema diferente. Pero tomando los acuerdos del simposio, las conferencias pastorales de julio, donde nos invitaron nuevamente, tomaban nuevamente salud mental de los pastores. Entonces también los temas actuales van un poco vinculados a la contingencia y no son siempre tan teológicos. Y hay una diversidad muy grande de la obra, o sea, pastores que no han tenido ninguna experiencia con salud mental, hasta pastores que lo tienen como bandera de lucha, la salud mental. Y los mensajes prácticamente son más charlas motivacionales que predicaciones. Pero como instancia el simposio es vinculante, entiendo que ocurre una vez al año y debe dar como el toque sobre lo que se reflexiona en el año, a nivel al menos a nivel pastoral. Lo comento porque en la página de la UNAPAP los simposios generan un documento que está disponible sobre los acuerdos que se han considerado. El del año que estuvimos nosotros no está, no sé por qué, quizás no están todos de acuerdo, pero, Muy mal, ¿verdad? pero fueron malos los expositores, dice el pastor aquí al lado. Pero están varios simposios de temas relevantes como lo que ustedes mencionaban y están disponibles en la página de la UNAPAP para quienes quieran ver qué acuerdos ha tomado a nivel pastoral la obra en los últimos años. Gracias, hermana Lali, por contarnos ahí las trampas bambalinas, porque nadie, yo creo, adicionalmente ha participado en uno de los simposios, al menos acá, en esta reunión. Tengo aquí yo, que de hecho voy a subírselo, porque esto sí lo tengo digitalizado, que son las orientaciones doctrinales a las iglesias de la UH, ¿ya? Por tanto, aquí justamente hay un documento que da un poco respuesta a lo que preguntaba Hernán, y también tengo mi compendio de los simposios pastorales de la Comisión de Teología entre el 2016 y el 2019, donde hubo un excelente pastor ahí a cargo de la comisión que lideró los temas, ¿cierto? Eh, y gracias a él al menos existe ese antecedente de poder recordarlos de esa manera. El pastor José Luis Herel, por si alguien tenía la duda, ¿ya? Eh, ¿Algún otro comentario? Pregunta Abel. Conversábamos en la clase que, bueno, como bautistas nosotros rechazamos lo que es la asociación apostólica formal y también veíamos anteriormente de que tampoco reconocemos una estructura jerárquica en la transmisión de la doctrina. Entonces, ¿cómo en este aspecto nosotros como bautistas aseguramos una conexión histórica legítima con la Iglesia Apostólica? De aquí la pregunta, ¿no corremos el riesgo de caer en una lógica restauracionista, como mencionábamos finalmente? Como que si fuéramos la iglesia finalmente o como que si la iglesia hubiera desaparecido y que nosotros fuéramos los que estamos tratando de recuperarla constantemente, que finalmente eso contradice un poco lo que es la catolicidad, que afirma finalmente que eh, la continuidad ininterrumpida finalmente del pueblo de Dios. Excelente, me parece una excelente reflexión porque, porque ha ocurrido, porque ha ocurrido. En el momento donde surge con fuerza el evangelicalismo en los Estados Unidos, lo que nosotros vemos fueron muchas corrientes restauracionistas, de denominaciones que dijeron, nosotros somos la verdadera y ninguna más, ¿ya? El tiempo donde nacen los adventistas, por ejemplo, ¿ya? De cierta manera ahí están emparentados con nosotros, de los adventistas del séptimo día. Le- y plantean, ¿cierto? Esto es lo que creemos en base a la escritura y por tanto el que no cree esto tal cual no es cristiano, no recibe la fe
Los protestantes tampoco estamos, o los evangélicos tampoco estamos dentro de esa categoría, son solamente ellos, ¿ya? Hoy en día hay algunos que eventualmente son un poco más abiertos al respecto, ¿ya? Pero al menos en unos inicios no eran así. Eh, también porque la misma denominación bautista en su evolución en algún momento tomó este matiz muy restauracionista, ya de decir, nosotros venimos de una iglesia prácticamente del siglo primero, que siempre ha sido subterfugia, que siempre ha estado allí, y decir, por tanto, nosotros ahora venimos a restaurar la iglesia porque siempre hemos estado allí. ¿Ya? Que puede ser algo como bastante peligroso en ocasiones como plantearlo de esa manera, ¿ya? Entonces es de alguna manera una tentación que puede existir en distintas denominaciones evangélicas que ha existido a lo largo del tiempo, y que ha permeado también el mundo pentecostal sin lugar a dudas, ¿cierto? De reconocer que ciertas iglesias en particular tienen la verdad absoluta con respecto a ciertas materias. Entonces, justamente este equilibrio entre poder reconocer la importancia de la catolicidad, de reconocer eh, qué cosas de la historia de la iglesia, de la tradición de la iglesia, siguen siendo vigentes e importantes para nosotros, es algo que debemos tener en cuenta al mismo tiempo, ¿cierto? Que toda nuestra inspiración la buscamos también en la escritura. Finalmente, este choque creo que se entiende finalmente en que la escritura tiene la prioridad ante cualquier otro pensamiento, tradición o cultura que queramos de alguna manera impartir. Eh, Incluso dentro de nuestra misma, dentro de la tradición, si no quisiera ver el espectro más amplio de la tradición anabaptista, ¿cierto? Nosotros no somos anabaptistas y no somos anabaptistas porque los anabaptistas se separaron del mundo, ¿cierto? Ustedes saben que algunos como los Amish, ¿cierto? Viven desconectados de teléfonos celulares, de cuentas de Zoom, del Netflix, de todo. Ellos no viven con energía eléctrica, no, porque eso no está en la escritura. Entonces, ahí hay una mala interpretación de lo que hoy en día se ha intentado clarificar un poco más de qué entendemos por sola escritura, ¿ya? Y sola escritura no es que solo hacemos lo que diga la Biblia, sino de que todo lo que hacemos está en sintonía con lo que diga la Biblia. Eh, y eso es una. Antes, pero no hubieras empezado a verla todavía. Ese creo que fue. Voy a tomar como ejemplo, los testigos de Jehová, ¿cierto? Otra religión universalista, ¿cierto? Solamente ellos son la iglesia oficial, nadie más es iglesia, nadie más es cristiano salvo ellos. Eh, y ellos no celebran cumpleaños. ¿Por qué? Porque celebrar cumpleaños no está en la Biblia. Obvio, no está en la. ¿Por qué voy a celebrar el cumpleaños de Jesús, la Navidad? No está en la Biblia. Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos si no está en la Biblia? Nosotros lo hacemos finalmente porque la tradición ha ido perpetuando eso, eh, y con el tiempo hemos sabido, y esto es parte de la arqueología bíblica, que la iglesia primitiva lo hacía, que lo continúa haciendo a lo largo del tiempo, los cristianos en distintos lugares lo practicaron, que la principal celebración no era la Navidad, ¿ah? La principal celebración para los cristianos era la Pascua, ¿ya? Pero, pero sí eventualmente estas cosas que no son un daño en sí y que no van en contra de la fe y que no van en contra finalmente de lo que podría ser la Sagrada Escritura, ¿ya? No está explícitamente en la Escritura, ¿ya? Por tanto, no es una orden, ¿ya? Yo no podría obligar a un cristiano a celebrar la Navidad si no quiere, eventualmente. Eh, pero eventualmente nosotros consideramos que es positivo, que es bueno, que es sano para nosotros juntarnos, congregarnos como iglesia, adorar en ese tiempo en particular, dar gracias a Dios por ese tiempo en particular, tener himnos para ese tiempo en particular, tener una predicación de ese tiempo en particular, porque hemos entendido que es lo que debe hacerse, ¿ya? Y ahí justamente se ven estas diferencias, ¿cierto? De lo que podría ser la sola escritura, entendido como el concepto de que solamente la Biblia es nuestra
primera fuente de inspiración, de nuestra primera regla de fe y práctica, ¿cierto? Como también lo definen algunas confesiones, pero que nosotros en el diario vivir, ¿cierto? Leemos libros de C.S. Lewis o de otros autores que también son cristianos y que son de edificación para mi vida. Y no porque no sea parte de la Biblia o no sea un libro de la Biblia, yo voy a dejar de leerlo, ¿cierto? Así es que por ese lado lo encontraría. Sí, de acuerdo con el pastor Daniel, el testigo de Jehová son una secta, no una religión. No sé si di respuesta a la pregunta. Perdón, hermano, el punto. ¿Alguien más tiene algún comentario? O si no, vamos a ir cerrando ya por la hora. Ya, yo espero que haya quedado todo claro y si algo no quedó claro, si alguien dice, ¿por qué el hermano Abel dice eso? Me pregunta nomás el domingo, ¿ya? Y no quiero que nada quede así como en el aire, así como que el hermano Abel ahora es católico, se va a ir a otra iglesia, no se trata de eso. Eh, pero eso espero que haya sido de bendición para su vida y que pueda darnos una perspectiva amplia también de las cosas que nosotros vivimos habitualmente en nuestra fe. Eh, yo siempre lo hago desde un orgullo de ser bautista. Mi abuelo siempre me decía, uno tiene que ponerse la camiseta por su iglesia, pero tiene que saber que cuándo sacársela también. Porque como hemos hablado en otras ocasiones, y como nuestra misma confesión de fe eventualmente lo dice, no hay iglesia perfecta bajo el cielo, no hay iglesia perfecta ni hay denominación perfecta. Todas están sujetas a error, ¿ya? Hasta que llegue el día que el Señor te lleve por completo a esta iglesia que es santa, a esta iglesia que es una, a esta iglesia que es universal, ¿cierto? Y que es apostólica. Así que eso. Muchas bendiciones, mis hermanos. ¿Oramos para terminar? Gracias, Padre, porque tú a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, a lo largo de milenios, Señor, has mantenido viva la fe en nosotros, Señor. Gracias porque hemos podido encontrarnos contigo, encontrarnos con Cristo, encontrarnos con tu palabra, con el Evangelio. Gracias, Padre Celestial, porque eso ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra forma de ser, ha cambiado nuestra forma de pensar. Y gracias porque hemos podido encontrarnos en este camino y llamarnos unos a otros hermanos, hermanas. Gracias porque podemos congregarnos, Señor. Gracias porque podemos alabar juntos a tu nombre, Señor. Y gracias porque podemos aprender los unos de los otros, Señor. Y hemos podido también aprender de otros cristianos en otros tiempos, Señor, en otras eras, Señor, pero saber de qué manera ellos te servían, de qué manera ellos se apasionaban por ti, de qué manera, Señor, ellos también defendían la fe, nos inspira también a nosotros el día de hoy, para con los conflictos de hoy, los problemas de hoy y los desafíos de hoy, poder defender la fe, Señor, con fuerza, con convicción, Señor, y con amor, Señor, para con aquellos que no te conocen al día de hoy. Bendice nuestra vida, Señor, y bendice, Señor, lo que son las clases que nos quedan. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias. Nos vemos y atentos a la prueba, que yo creo que ya mañana la subo. Dios les bendiga. Gracias. Chao. Van a Gracias. ver, Chao. van a ver, Buenas noches. Ya, nos vemos van a chiquillos el ver. sábado.